Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando sobre una situación también muy compleja como otras que hemos visto en videos anteriores que está sucediendo en Argentina y que es la utilización del miedo, la represión, la falta de libertades para controlar a las masas, que ha sido la consigna del gobierno actual en los últimos meses, por culpa obviamente de la pandemia, pero que también ha sido utilizada a favor del gobierno para poder ejercer una presión y una privación de las libertades de los individuos que hay en este país. Y por eso en este video voy a estar mostrando algunas noticias que hablan respecto a este tema, o incluso algunos decretos de prohibiciones que han salido que realmente atentan contra la lógica, contra las libertades, incluso contra los individuos y la forma de vida de los argentinos, que realmente en el último tiempo parece que esto se está empezando a ir de control absolutamente. Bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, voy a empezar con la noticia que me parece una de las más críticas y justamente es la más reciente. Esto tiene muy pocas horas. Como verán en este titular, dice: Alberto Fernández firmó el decreto que prohíbe los encuentros sociales y familiares. Y esto obviamente va a regir hasta el 16 de agosto y es para, por ejemplo, amigos, familias o incluso eventos religiosos. Y acá cabe destacar que se sobreentiende, y además ya esto se había hablado y existía una legislación que nos está hablando de este decreto porque, por ejemplo, se pretendiera hacer una fiesta clandestina o cosas de ese estilo. Eso claramente ya estaba descartado, salvo que se sobreentendía que no se podía hacer, pero acá lo que están empezando a prohibir es que, por ejemplo, las familias se puedan ver, lo cual obviamente me parece desde todo punto de vista aberrante y además están metiéndose adentro de la vida de la gente, prácticamente dentro de las casas de la gente, y están tomando decisiones que única y exclusivamente las tiene que tomar uno. Yo, si me quiero ver con mi familia, por más que en teoría pudiera haber un riesgo, que claramente no lo va a haber, es una decisión única y exclusivamente mía. Yo puedo tomar las decisiones que se me cante porque soy un individuo y tengo libertades y no las pueden coartar. Primero que esta es la 9ª extensión que estamos viendo desde mediados de marzo que empezó todo esto de la cuarentena. Como he hablado reiteradas veces en videos anteriores, es la más restrictiva del mundo, ya es actualmente mucho más larga que la de Wuhan, que fue donde se inició. O sea que claramente habla de la negligencia y la falta de estrategias claras que demuestren que está funcionando la lucha contra el coronavirus, porque claramente ha sido lo opuesto, no para de crecer, ya lo analicé también en videos anteriores, pero me parece que ya empezar a meterse tan adentro de las libertades y la vida de la gente es algo totalmente equivocado y que hay que denunciarlo, justamente es la idea de este video. Y repito, con esto no es que pretenda que la gente se junten, no sé, familias, 50 personas a comer un asado, porque justamente ni siquiera es que se está hablando de eso, porque miren lo que dice este decreto: eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo convivente. O sea que, según esto, pongámosle que yo tengo un abuelo que está enfermo, que necesita ayuda porque es mayor de edad, es bastante grande, necesita que alguien le dé una mano, claramente no vive conmigo, y según esta nueva ley, si yo quisiera cumplirla, yo quisiera ir según todo lo que se está hablando en el marco legal, no podría ir a verlo. Por más que yo esté encerrado en mi casa, él viva capaz en el edificio de enfrente, para ir desde acá hasta su casa, no me cruce con nadie. Según este nuevo decreto, que yo haga eso sería ilegal. Miren la burrada realmente, porque no hay otra palabra, que está suponiendo este nuevo decreto. ¿Cuál es el problema de que dos familias que no viven juntas, no te digo que una que viva a 50 kilómetros de la otra se vean tampoco, porque de hecho ahí ya ni siquiera nos estaríamos metiendo en la familia o en la vida de la gente, sino que hay zonas que están cerradas y obviamente no se puede pasar sin un permiso, que eso me parece dentro de todo mucho más lógico. Pero no meterte en la vida de la gente, en la casa, eso es como prácticamente ir a la casa de alguien, tocarle la puerta, quedarte dentro de su casa y ponerte a vigilar a ver quién entra y quién sale. ¿Cómo vas a hacer eso? Es realmente una locura. Tengo un montón de amigos justamente que, por ejemplo, viven relativamente cerca de los padres son grandes, no pueden ir a hacer las compras obviamente por un riesgo de contagiarse, que está perfecto. Entonces
él es el encargado de ir a hacerle las compras. Según esto, por ejemplo, esa persona ni siquiera podría acercarse al domicilio de los padres porque estaría haciendo algo ilegal. Es realmente una locura. O sea, no puedo creer que estas cosas estén pasando. Esto parece que estuviéramos viviendo en la dimensión desconocida. Y lo peor es que todo esto se está normalizando y parece que nadie está hablando. Solamente salen, como vemos acá, una que otra noticia que habla del tema y nadie lo está hablando masivamente como debería ser. Incluso para esto existe una infracción. Escuchen esto. Deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal. Esto está añadido en el DNU, que es el decreto este que acaba de sacar el presidente. O sea que encima alguien te puede denunciar si es que te ve yendo a la casa de la familia. Pongámosle que, como decía en el caso anterior, una persona tiene a los padres, en el edificio hay alguien que ve que el hijo los está yendo a visitar. Si esa persona hiciera una denuncia, capaz este personaje podría tener algún tipo de infracción. La verdad es que yo mismo, cuando empezó todo esto de la cuarentena, de las medidas que se estaban tomando de parte del gobierno, que muchas eran equivocadas, pero me parecía que incluso para el momento, para la situación inicial, eran las necesarias, llegué a reírme muchas veces cuando veía gente totalmente en contra del gobierno, que no veía ni siquiera las cosas buenas que se estaban haciendo, cómo reclamaba absolutamente por todo y lo llamaba un líder autoritario al presidente Fernández. Incluso estaba comparándolo con el presidente de Corea del Norte, o incluso está asociándolo con el personaje alemán más odiado de la historia de la humanidad. Pero la verdad es que a medida que salen estas nuevas cosas, estos nuevos decretos, estas nuevas órdenes del gobierno, me hacen dudar de si realmente esta gente estaba exagerando, porque esto no es nada una exageración. Esto está prácticamente siendo una locura. Esto no se puede hacer. ¿Cómo te vas a meter en la vida de la gente, en las casas de la gente, en lo que uno hace con su familia? Por suerte sigo muchos periodistas, incluso algunos famosos que salieron en algunos de, por suerte, los canales de televisión más grandes del país hablando de esto y obviamente diciendo que era una locura, que esto no se podía hacer, que no se podía seguir avanzando sobre las libertades de la gente. Pero me parece que todavía no es lo suficiente porque esto sigue avanzando. Y miren para qué. Esto realmente no sé en qué categoría quedaría este video, yo creo que hasta humor por las cosas que están pasando. Pero miren lo que sucedió en una zona, en un pueblo en La Pampa, que según este título dice: amenazan con dejar sin yerba a un pueblo de La Pampa para que la gente no comparta el mate. Y acá nos estamos dando cuenta nuevamente de esto que está sucediendo, de cómo quieren controlar la vida de la gente. Yo entiendo, me parece totalmente válido que se recomiende que no se utilice, por ejemplo, el mate para que la gente, que como sabrán, una vez que uno toma y se lo comparte a otro, podría en teoría contagiarlo. Pero me parece que todas estas cosas tienen que ser única y exclusivamente recomendaciones. Que el gobierno diga recomiendo hacer esto o no recomiendo hacer esto. Que es por ejemplo lo que pasó en Uruguay. Si alguna vez vieron algún video, capaz podría dedicarle, déjenlo en los comentarios, algún video especial a lo que ha hecho Uruguay, especialmente muchas de las palabras del presidente de la calle Pou en Uruguay hacían referencia a esto, de que él decía que por eso no se hizo nunca una cuarentena como la que se hizo en Argentina, en Uruguay, porque él no podía ir a decirle a la gente, especialmente a la gente de menos recursos, no, usted no puede trabajar, porque sabe que esa gente le iba a pasar mal y se iba a morir de hambre y la situación es compleja. Y obviamente las libertades están arriba de cualquier cosa. No hay nada más importante que la libertad de cada uno y obviamente la libertad del resto. Pero no puede el gobierno comportarse como si fuera el gran padre todopoderoso que te dice si uno se puede ver o no con su familia, si uno puede consumir mate o no puede consumir mate. Esto realmente se está yendo de las manos, es una locura todo lo que sucede. Obviamente igual me gustaría que en los comentarios dejen los que sean de otros países cómo es la situación en cada uno de sus lugares, pero no sé, por lo que he estado investigando no escuché este tipo de aberraciones en otros países de Latinoamérica. Y al final todo esto que es usado en teoría para prevenir se ha transformado al final en una excusa para en realidad reprimir. Y más todavía en una situación que después de tantos meses que la gente ha estado encerrada sin poder trabajar, sin poder salir, los casos que han explotado de problemas psicológicos, especialmente en niños que están encerrados, la gente ya está fastidiada de toda esta situación y lo que más quiere justamente es ser libres. Y no puede el gobierno venir y poner cada vez más restricciones, cada vez tomar medidas cada vez más coercitivas que lo único que hacen es privar a la gente de sus libertades y de cosas tan básicas y tan indispensables como estamos viendo, que es ver a tu familia. Como decía, como si no hubiera suficientes problemas mentales con todo lo que está ocurriendo, si uno tiene un familiar relativamente cerca, lo más probable es que desee verlo y lo haya estado haciendo durante todo este tiempo,
lo cual obviamente no supone ningún tipo de falta, por lo menos en un país racional, ni tampoco algún tipo de riesgo si las dos personas, las dos partes se están cuidando. Por eso esto que estamos viendo es realmente inaudito y está en el borde de la locura. Y esto se está transformando realmente en un tipo de régimen político en el cual una persona está gobernando con un poder total que puede decidir la vida, el futuro de la gente. Por eso me parece importante hacer este tipo de denuncias, porque dudo que nadie en el mundo desee vivir en un país autoritario con un líder que sea dictatorial. Y además, como vemos en esta noticia, esto está afectando obviamente ya a este punto que se ha ido de las manos la situación del gobierno. Como vemos en este título, dice la desobediencia civil que puede dinamitar la legitimidad de Fernández. Y agrega que el DNU, este decreto del gobierno que pretende impedir las reuniones familiares, despertó duras críticas de importantes sectores del periodismo, que es lo que mencionaba al principio. Claramente esto ha sido algo que, si bien no se hizo tan masivo como se debería haber hecho, obviamente no ha pasado desapercibido, es algo que se está hablando porque esto ya está lindando la locura. Y esto, como he dicho en otros videos, no es un ataque específico al gobierno actual. Estoy hablando de las cosas que están sucediendo y que está llevando a cabo este gobierno, pero si estuviera el gobierno anterior o estuviera otro gobierno y estuviera haciendo esto, el reclamo sería el mismo. De hecho, para poner esto en la balanza, en una situación similar, también me parece importante denunciar algo que obviamente terminó no siendo, así que la gravedad es totalmente distinta, pero la administración de Buenos Aires Capital, que obviamente es de la contra del gobierno actual, es del partido de Macri, de Cambiemos, también quiso en su momento ir por esta senda del autoritarismo, ya que hace unos meses quisieron también que la gente de más de 70 años tuviera que sacar un permiso para poder salir y hacer cosas tan básicas como capaz ir al supermercado. Obviamente la gente salió a reclamar, esto se consideró un abuso excesivo, especialmente la gente de esta edad que decía que iban a hacer lo que quisieran porque cada uno es libre de tomar sus decisiones y el gobierno de la ciudad tuvo que meter marcha atrás y retroceder con esta medida. Así que como estamos viendo, esto no es solamente algo de izquierda o de derecha, de el gobierno de Fernández o lo que era el gobierno de Macri. Esto es algo del gobierno en general, que es siempre mi crítica. Yo no estoy enfocado en que sea alguien puntual, me parece que todos en el gobierno de Argentina, sea el que haya sido, que haya estado en los últimos años, ha sido culpable de toda esta situación. Y ahora estamos viendo que incluso dos partidos que son totalmente en teoría opuestos toman medidas bastante similares. Y como veíamos en la nota que mencionaba el título recién, esto ya está empezando a pasar a otras esferas, porque ya no son solamente los locos conspiranoicos, como decía al principio, que yo mismo me reía y decía no, me parece que están exagerando con esta situación, ni tampoco los referentes liberales que estaban hablando de este tema, sino que ya gente hasta que es del mismo partido del actual gobierno que está diciendo que esto se ha ido de las manos y que no piensan acatar este tipo de leyes que son coercitivas. Incluso un periodista en uno de los programas matinales de radio más populares de Argentina llegó a decir lo siguiente: ¿desde cuándo esta gente va a regular la relación de los padres con sus hijos por medio año? Por favor, es que realmente es una locura. Todo es incumplible, atenta contra las cosas más básicas de los seres humanos. E incluso, como decía también antes, esto es impracticable. ¿Qué van a hacer? ¿Meter a gente en la puerta de todos los edificios para que chequeen quién es el que está entrando y saliendo? A ver si era un familiar o no. Es algo que no tiene ninguna lógica, se lo mire por donde se lo mire. Pero bueno, como les decía antes, me gustaría saber su opinión de todo este caso, qué es lo que creen que está sucediendo, si realmente este autoritarismo se está yendo de las manos. Y me parece también muy importante que comenten lo que pasa a la gente que son de otros países, en sus países respectivos, si se están tomando medidas de este calibre que realmente atentan contra las libertades de la gente. Si les gustó el video, los invito a dar like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.